De forma inesperada, la sede del New York Times se vio envuelta en el foco de las protestas a favor del presidente Nicolás Maduro de Venezuela. Sí, ¿cómo lo oyen? En pleno Nueva York y enfrente de uno de los medios más conocidos y hegemónicos del mundo. Vamos a ver la noticia que analizaremos el día de hoy. Están con Nicolás Maduro. En medio del bullicio incesante de la ciudad que nunca duerme, un grupo de voces se alzó en defensa de un país que desde hace años se encuentra en el ojo del huracán mediático y político. Frente a la imponente sede del New York Times, un medio que ha sido señalado por alimentar la maquinaria de desinformación contra Venezuela, se congregaron aquellos que exigen que Estados Unidos retire sus manos de la nación suramericana. La protesta liderada por el movimiento The People Forum fue un acto de rebeldía y solidaridad que resonó en las calles de Manhattan. Las pancartas ondeaban al viento, proclamando un rotundo manos fuera de Venezuela y no a la intervención de Estados Unidos. Eran gritos de resistencia no solo contra las políticas exteriores de su propio gobierno, sino también contra los gigantes mediáticos que, según los manifestantes, justifican y promueven intentos de golpe de Estado y una guerra económica despiadada. Este acto de apoyo no es un hecho aislado. El simbolismo de esta movilización en el corazón de Nueva York, una de las ciudades más influyentes del mundo, refleja un creciente descontento entre sectores de la sociedad estadounidense con las políticas intervencionistas de su gobierno. Es una llamada de atención, un reflejo de que la narrativa hegemónica que ha dominado durante tanto tiempo está siendo cuestionada desde dentro. Los cárteles, las consignas y las voces que se unieron ese día frente al New York Times son parte de un movimiento global que se niega a aceptar la versión oficial sin cuestionarla. La cuenta oficial de The People's Forum en la red social X fue testigo y portavoz de esta manifestación. Las imágenes que compartieron capturan la esencia del evento, una mezcla de indignación y esperanza, de resistencia y desafío. El pueblo estadounidense, al menos una fracción de él, se manifestó abiertamente en contra de las sanciones que asfixian a Venezuela, de la intervención que amenaza con desestabilizar aún más la región y de la guerra sin fin que parece ser el destino impuesto a aquellos que se atreven a desafiar el poder establecido. El pueblo de Estados Unidos está en contra de las sanciones, la intervención y la guerra sin fin. Los pueblos del mundo apoyan a Venezuela, declararon en su comunicado. No era solo una declaración de intenciones, sino una afirmación de solidaridad global. El mensaje era claro. No están solos. Los pueblos del mundo, desde América Latina hasta Asia y África, están alineados con la lucha de Venezuela por mantener su independencia y defender su proceso democrático. Bueno, muy bien. Bienvenida, Margarita Pécora, a nuestro espacio de análisis de noticias de Prensa Alternativa. ¿Cómo te encuentras, Margarita? Muy bien, Ivette. Este sábado a full de trabajo porque hay mucha noticia, el tablero informativo siempre lleno, repicando con repercusiones en todos los medios, porque Venezuela sigue siendo noticia y sigue traspasando los umbrales de sus fronteras y llega a los grandes medios, a los hegemónicos, a los concentrados, algunos con una mirada crítica y sembrando dudas con respecto al presidente venezolano, y otras recogiendo los ecos de algo que está ocurriendo en Estados Unidos y que parece realmente una ironía que en el país de donde arranca toda esa maquinaria monstruosa de persecución por el aniquilamiento de Nicolás Maduro, pues allí mismo se levanten voces que lo defiendan. Y esas son las voces de los integrantes del movimiento de People Forum, protagonistas de un, yo te diría, auténtico acto de rebeldía y de solidaridad que, como bien se describe en el video, resonó en las calles de Manhattan. Allí estaban ellos con pancartas proclamando un rotundo manos afuera de Venezuela y no a la intervención de Estados Unidos. Porque es que ya llegó el momento en que se están dando cuenta desde afuera
que los medios hegemónicos al servicio de la derecha más reaccionaria del mundo están mintiéndole a la gente, están todo el tiempo manipulando la mentalidad de las personas. Y bueno, lo que luego sucedió después de esa manifestación, yo voy a tratar de resumirlo en la medida de las posibilidades, muy sintéticamente, y es que la organización de People's Forum, con sede, por supuesto, en New York, publicó en su red X un llamado global de la Asamblea Internacional de los Pueblos a defender la revolución bolivariana del acecho del imperialismo estadounidense, que según ellos plasmaron ahí en el mensaje, una vez más intenta desestabilizar la lucha del bravo pueblo venezolano, como así lo reconocen. Y dijeron y dejaron ver consignas que decían por la democracia y la soberanía, y que Estados Unidos fuera de Venezuela, o sea, un llamado muy certero, muy contundente a que Estados Unidos no meta más las narices dentro de los procesos democráticos que se están dando en otros países, como en el caso de Venezuela, que lo han hecho de una manera tan abierta y brutal que todo el mundo se ha dado cuenta, y el que no se quiere dar cuenta es porque está en otra maniobra. Eso es así. Y bueno, en este mensaje, Ivette, se dejó claro que tratan de revertir el proceso bolivariano a través de ataques y operaciones en complicidad con los gobiernos de derecha de la región y del mundo. Y cuando hablo de estos ataques de los gobiernos de derecha, no olvidemos que el panameño, el presidente de Panamá, ha convocado a 17 homólogos suyos, o sea, presidentes de la región, a que vayan a reunirse allá a Venezuela, a Panamá, para resolver los problemas de Venezuela. Se ha tomado ese derecho que no le corresponde. Incluso salió a proponerle asilo político, como si él fuera el que arregla el mundo. Claro, se ve que está bajo los arbitrios o guiado por los hilos de Washington, a ofrecerle a Nicolás Maduro asilo político dentro de Panamá. ¿Quién es él para hacer eso? Bueno, lo que se buscó fue tremendo pan con hormiga, como se dice por acá, porque salió Diosdado Cabello a responderle y bueno, lo que puso fue, te puedes imaginar, no, se lo dijo a la cara de que el tipo está respondiendo a los intereses de Washington, está siendo guiado por Estados Unidos y por la derecha venezolana que encarna María Corina Machado y Edmundo González en toda esta situación. Y bueno, volviendo al tema de The People's Forum, que dijo que las elecciones de Venezuela les han permitido a ellos ser testigos de la aplicación simultánea, sostenida y profundizada de distintos métodos de violencia que se han aplicado sobre Venezuela. Por eso yo te decía, ya es imposible que no se dé cuenta la gente desde afuera de lo que está pasando. Con Venezuela han tratado de aplicar una política de aislamiento, divulgación de fake news acerca de los líderes de Venezuela, de la situación que está ocurriendo ahí adentro, asedio psicológico han hecho también, mediático, tecnológico, y, o para decirlo más corto, se ha visto en vivo y en directo la aplicación de una guerra híbrida contra el pueblo venezolano. Mira, Ivette, tú te pones a mirar la televisión y la verdad que te quedas pasmada viendo cómo escogen determinados hechos aislados, digamos, alguien que va en una moto y se baja y discute con otra persona y dan eso como una persecución política. Entonces, sí, es una manipulación constante que se creen que el público es tonto, se la cree, se la come toda, y no es así, ¿eh? Ese verbo no se lo come cualquiera ya. Así que, bueno, la asamblea esta es importante porque estando dentro de los Estados Unidos, por eso se dice que es una ironía, de donde parten las campañas, las amenazas y los asedios y los ataques, que ahí adentro haya una organización que le esté haciendo la contrapartida precisamente al imperialismo con este ataque a Venezuela
y esta asamblea exhortó a todos los movimientos populares, a sindicatos, a partidos políticos y a todas las personas que ellos consideran que luchan por la democracia y por la soberanía de los pueblos, a rechazar de forma contundente y tajante todos esos intentos que son para desestabilizar la injerencia por parte de Estados Unidos en Venezuela. Pero lo más llamativo, y ya termino con esta primera parte de nuestro análisis, Ivette, es que los participantes en esa protesta se concentraron justamente en áreas exteriores del periódico de New York Times, al que acusan de estar involucrado en una campaña de desinformación para atentar y para alentar y justificar también los intentos de golpe de Estado y la guerra económica liderada por Estados Unidos contra Venezuela, porque eso sí que está clarísimo que ha sido así. Y bueno, no parecen estar muy lejos de lo cierto, porque ese gran medio de prensa es el que ha desatado una guerra sin cuartel contra Maduro. Hay que ver los titulares y ver. Los titulares son todos negativos, impugnando la victoria electoral del presidente chavista, poniendo en alta, o sea, cuando digo en alta, en letras en mayúsculas, los titulares a favor del reconocimiento de Edmundo González, que es el candidato presidencial de la oposición de Venezuela, poniéndolo como que fue el que ganó las elecciones y desestimando la declaración de las autoridades electorales que afirman que Maduro fue el que al final ha ganado. Ahora bien, aunque este medio de prensa gringo estampó que las autoridades venezolanas no han presentado ningún dato que respalde su afirmación de victoria y que el gobierno de Biden afirmó que González tiene recuentos de la mayoría de las máquinas de votación que su equipo dijo que mostraban que había ganado por el mayor margen, el propio New York Times tuvo un arrebato de honestidad diciendo en una nota que acabo de leer, Ivette, que no ha verificado esos recuentos que dice tener la oposición venezolana. Así que ahí se van cayendo poco a poco todos los relatos que ellos mismos, que el New York Times elabora, produce para concretar este ataque constante contra la revolución bolivariana de Venezuela y contra su presidente Nicolás Maduro. Así es, Margarita. Es que nos venimos cada vez más abocados a una arremetida de los medios hegemónicos que están al servicio de los grandes conglomerados empresariales. Hace rato, hace muchísimo tiempo, los periódicos que uno respetaba como medios informativos dejaron de ser independientes, dejaron de ser objetivos e imparciales. Ahora sirven a intereses particulares de empresas, de gobiernos también, de ciertas alas en específico que no se alinean con los intereses de, obviamente, de Estados Unidos o de estos conglomerados empresariales. Lamentablemente en eso desembocó el periodismo, que pues ha sido algo que no debería ser, porque la labor del periodista realmente es ser totalmente imparcial, objetivo y dar la noticia como debe ser, no como le conviene a A o a B. En ese sentido, pues es la protesta que se ha desatado contra el New York Times, porque si bien en otras ocasiones, hace mucho tiempo, fueron partícipes de destapar escándalos importantes, recuerdo no el New York Times, pero sí el Washington Post en su momento destapó el Watergate, por ejemplo, que tumbó al presidente Nixon. Esto fue de grandísimas proporciones, pero fue algo que realmente dio un golpe a ese entramado de manipulación y de esa de ese virus que se había apoderado del gobierno en ese momento.
Pero lamentablemente después de Watergate, Margarita, ocurrió el mismo gobierno de Estados Unidos dio una directriz en la que se tenía que atender a ciertos lineamientos, ¿cierto? Y que no se podía volver a permitir que ocurriera este tipo de de informaciones que afectarían el desarrollo de un gobierno. Eso lo hicieron en 1975 con un informe de una comisión que el gobierno de Estados Unidos sacó y se le prohibió prácticamente a que hubiera nuevas o este tipo de escándalos, digámoslo así, y que los periódicos tuvieran esa imparcialidad real. Entonces, de aquí en adelante, pues nos hemos visto en todos los países, no solamente en Estados Unidos. Ahí tratan, como tú bien lo acabas de decir, ahorita se tuvieron que retractar de alguna manera y decir, no, mire, es que no hemos visto las actas totalmente. Sí, eso es pero ya sembró la duda, ¿viste? Ya había dicho que sí, exacto. Ya puso la duda en la mente del lector, ya la sembró. Claro, ya no es real, o sea, para la gente ya le quedó lo primero. Es que el problema con los medios, Margarita, y sobre todo con los medios reconocidos, es que precisamente como son reconocidos generan confianza. Y al generar confianza, a mí me dicen, sí, eso es cierto. Ah, es que lo dijo CNN. Perfecto, sí, claro, es cierto. Es que lo dijo The Washington Post. Sí, claro. Sí, porque es que llevamos tradicionalmente una serie de elementos que nos dan esa confianza y lo tomamos como cierto, pero la gente tiene que aprender, Margarita, a desarrollar ese criterio de verificar de dónde vienen las fuentes, independiente que sea de New York Times o que sea Russia Today o que sea el que sea, porque es que estamos hablando en este caso específicamente, pues el tema de unas elecciones donde se ha ido de manera simultánea, sostenida y de una manera impresionante distintos métodos de violencia, aislamiento, divulgación de fake news, asedio psicológico, mediático y tecnológico. Entonces, todos estos elementos conforman lo que tú bien decías, Margarita, una guerra híbrida contra un país porque no les gusta, porque no les parece, porque no pueden tener sus recursos, porque Maduro les cae gordo, por lo que sea. Déjenlos en paz. Por Dios, ellos son dueños y señores de su soberanía, no tienen por qué meterse, pero siguen haciéndolo. Y mira, lo que pasa aquí es que definitivamente lo que se está llevando es un rechazo, estas protestas que promovió este grupo en Estados Unidos, pues simplemente es evitar o luchar contra esos intentos de desestabilizar y de tener esa política injerencista por parte de Estados Unidos en Venezuela. Eso es lo que está ocurriendo en este momento y pues da gusto que haya conciencias de otro estilo en un país como Estados Unidos que se estén despertando. Este mismo medio también protestó en su momento contra los ataques de Israel en Palestina y también fueron víctimas de ataques por parte de la policía en Estados Unidos de una manera ataques y arrestos violentos como están acostumbrados en la llamada tierra de la libertad y la democracia. Margarita, vamos con el siguiente segmento. La movilización en Nueva York no es un fenómeno nuevo en la historia contemporánea. La resistencia contra las intervenciones estadounidenses han tenido precedentes a lo largo de las décadas, desde las marchas contra la guerra de Vietnam en los años 60 y 70 hasta las protestas contra la invasión de Irak en el 2003.
Una parte del pueblo estadounidense ha demostrado una y otra vez que no todos están de acuerdo con las políticas belicistas de su gobierno. Lo que ocurrió en las calles de Nueva York es un eco de esas luchas pasadas, una continuación de la resistencia contra un imperio que, según los manifestantes, se alimenta del sufrimiento de otros pueblos. El enfrentamiento con los medios hegemónicos es otro punto crucial en esta lucha. El New York Times, con su alcance global y su reputación de ser una de las fuentes más confiables de noticias, ha sido acusado de ser cómplice en la desinformación y en la creación de un clima de hostilidad hacia Venezuela. Los manifestantes señalan que el periódico ha jugado un papel clave en la justificación de las sanciones y en la promoción de narrativas que pintan a Venezuela como un estado fallido, deslegitimando su gobierno y minimizando los logros del chavismo. Desde su llegada al poder en 1999, Chávez y luego Maduro han implementado políticas que buscan redistribuir la riqueza, empoderar a las clases trabajadoras y resistir la influencia extranjera en los asuntos internos de Venezuela. Estas políticas han sido objeto de una feroz campaña de desprestigio por parte de los medios occidentales, quienes han retratado al chavismo como una amenaza para la democracia y la estabilidad regional. Sin embargo, para los manifestantes en Nueva York, el chavismo representa algo muy diferente. Es un símbolo de resistencia, un modelo de lucha contra la opresión y la dominación extranjera. La reelección de Maduro, a pesar de los múltiples intentos de desestabilización y las sanciones económicas, es vista como una victoria no solo para Venezuela, sino para todos aquellos que luchan por un mundo más justo y equitativo. El impacto de Venezuela en la región es innegable. Bajo el liderazgo de Chávez y Maduro, Venezuela ha sido un faro para otros movimientos de izquierda en América Latina. Países como Bolivia y Nicaragua han seguido el ejemplo de Venezuela, implementando políticas similares y enfrentándose a las mismas presiones externas. La influencia de Venezuela en la región ha sido tal que, a pesar de las sanciones y la guerra económica, siguen siendo un actor clave en la política latinoamericana. En este contexto, la protesta frente al New York Times adquiere un significado aún más profundo. Pues Margarita, las frases exactas fueron que el pueblo de Estados Unidos está en contra de las naciones, de las sanciones, la intervención y la guerra sin fin. Los pueblos del mundo apoyan a Venezuela. Ese fue el mensaje con el que lanzaron esta vez The People's Forum y hicieron las consignas. Fueron manos fuera de Venezuela y no a la intervención de Estados Unidos, con una concentración llena de pancartas y de bastante gente que se reunió en este viernes. Fue esta manifestación, ¿no? Algo que uno no pensaría que pudiera ocurrir en tierra norteamericana, que es el golpe maestro, ¿no, Margarita? Porque finalmente, pues, que ocurra en el mismo territorio venezolano, pues es, digamos, lo lógico, pero que ocurra en Nueva York, en Estados Unidos, al frente del New York Times, es otra cosa. Bueno, yo no sé si te enteraste también de que Maduro ordenó cerrar por 10 días la red social X, gestionada justamente por Elon Musk, con quien ha tenido un encontronazo fuerte. El tema es que estas tensiones políticas que se están produciendo entre Maduro y el multimillonario se han intensificado en medio de esta situación, porque Maduro está acusando a Elon Musk de orquestar un incidente que él considera que fue de piratería informática en el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. ¿Para qué? Bueno, para desestabilizar los resultados de las elecciones. Se está trabajando en una investigación profunda en eso, te cuento. Él afirmó que que se sabe que es un ultracapitalista y partidario incluso del candidato a volver a la presidencia de la Casa Blanca, o sea, Donald Trump,
forma parte de una conspiración, eso piensa Maduro, mucho más amplia que involucra una alianza global de la extrema derecha, narcotraficantes y el gobierno imperialista de Estados Unidos. Así que Maduro alegó ya que tiene el objetivo de tomar incluso el control de Venezuela y de dirigirla desde el extranjero. Yo no sé qué tanto es así, si se exagera o no, pero cuando afirma de esa forma tan rotunda y tácita de que esos son los objetivos que tiene el multimillonario, tú no lo dudes, ¿eh? Tú no lo dudes, porque hemos visto cómo el presidente argentino, cuando fue a Estados Unidos, con quien primero se reunió, con quien fue 2 veces, con Elon Musk. ¿Y qué le pidió? Los recursos naturales de la Argentina. El triángulo del litio, donde está el litio, porque le hace falta para toda la tecnología que se tiene que él usa en sus fábricas, en sus cosas. Y bueno, recordemos que una de las causas también que se está impulsando en la justicia por parte de Nicolás Maduro es el intento de sabotaje a las elecciones que ocurrieron el pasado 28 de julio, las elecciones presidenciales, y se está buscando pruebas, como yo te decía, y haciendo peritajes, porque el ataque cibernético ese ralentizó de manera tal el resultado de los comicios que llegaron tarde, se demoraba muchísimo, la gente estaba desesperada y la gente hizo cola de horas, hasta 4 horas hubo gente en fila para votar. Y yo no sé hasta qué punto la mano de Elon Musk está metido en esto, pero tú no lo dudes, que eso sea así. Lo cierto es que Maduro dijo que el Consejo Nacional Electoral está recibiendo muchos ataques desde esas elecciones presidenciales que yo te mencionaba. Atacaron todo el sistema electrónico del Consejo Nacional Electoral el mismo día de las elecciones y luego, hasta el día de hoy, según ellos dicen, han recibido 30 millones de ataques por minuto. Mira, si están asediados por donde quiera. Y nada más había que multiplicar eso y son millones de ataques al sistema electrónico, a los sistemas de transmisión del Consejo Nacional Electoral venezolano y también a la cuestión de las transmisiones televisivas, porque hasta Telesur se vio afectado. Y eso lo ha mencionado el presidente Maduro, que sostuvo nuevamente que se trata de un golpe de Estado cibernético, fascista y criminal. Mira qué categoría tiene esta situación. Incluso te cuento, Ivette, que un grupo de diputados de Venezuela, de la parte del oficialismo, por supuesto, prepara una ley para regular las redes sociales porque, según se dice, Maduro señala que las estadounidenses WhatsApp, Instagram y la China TikTok son instrumentos multiplicadores del odio y el fascismo en el país. Y informó que el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido que integra Maduro, con amplia mayoría en la Asamblea del Parlamento, va a impulsar una ley sobre esta situación para regular esto, porque no existe esa ley en Venezuela. O sea, los medios entran, salen y hacen todo lo que han hecho hasta el momento, como es tratar de sabotear una elección presidencial de la manera que lo han hecho. Así que estos legisladores van a legislar la cuestión de la violencia que se ha desatado en las plataformas digitales, que, como te decía, no hay ningún tipo de regulación nacional en esta materia. Veamos qué va a pasar. Eso es cierto, Margarita. Hay un tema que acabas de tocar bien importante y es precisamente el hecho del uso de las redes sociales. Las redes han sido elogiadas y también insultadas de muchas maneras por el uso. No es tanto que existan, sino es el uso que se le da. Y lamentablemente es foco precisamente del tema de las fake news y de estos tipos de polarizaciones que se han venido generando no solamente en Venezuela,
en todos los espacios del mundo, en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos. Todo esto ha venido causando esos enfrentamientos. Yo veo muchas veces, me gusta consultar en X todo esto para los análisis que hacemos y trato de no intervenir porque es una fuente terrible de insultos van, insultos vienen, unos dicen una cosa, otros dicen otra, y es lamentable realmente, porque no hay criterio. Se dejan llevar y lo que ocurre aquí es que se le pega al sentimiento visceral del ser humano, no Es al que análisis ni a la hay razón. estudios sobre eso, Claro, sobre el lector, el rango etario, el exacto. sexo, a quienes le interesa esta noticia, a quienes la otra, y entonces empieza Claro. ahí la operación y la manipulación de teledirigida. O por ejemplo, gracias a estos espacios que tenemos nosotras en este momento, por ejemplo, con YouTube y la oportunidad que tenemos con el canal de Prensa Alternativa, pues es una opción impresionante para poder dar a conocer y a invitar a la gente a que se abra y no como a cuento, no se deje enfrascar en una sola visión, sino que analice todas las fuentes, todos los medios posibles, tanto de un lado como del otro, que es lo que nosotras hacemos. No Y nos tenemos una casamos gran con una suerte, postura. tenemos Exacto, una gran suerte que exactamente. tenemos un grupo de lectores muy inteligentes. Y yo me pongo a Así, veces a ver los comentarios que hacen y me quedo maravillada, así que ya aprovecho para agradecerles esos comentarios que nos ponen con esos juicios muy bien fundamentados y que también nos ayudan a nosotros que examinamos varias fuentes de noticias para poder elaborar este comentario, esta reflexión que compartimos con ellos. Así que gente muy inteligente, preparada, porque hay de todo. El que dice cosas banales y demás, porque nada, eso fue lo que le da por decir, pero la inmensa mayoría ponen comentarios que la verdad agradecemos muchísimo. así es, Margarita. Sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y para cerrar este segmento, hay una cosa importante que cabe anotar y es que este tipo de periodismo que nosotros estamos llevando a cabo es una respuesta precisamente contrahegemónica a esos monopolios mediáticos que lamentablemente se han impuesto a partir de gobiernos y empresarios en todo el siglo XX. Así que gracias a estas nuevas tecnologías es que nosotros tenemos este espacio de divulgación y análisis que para muchos dicen, ay, pero es que están poniendo la misma noticia ahí. No, nosotros no ponemos la noticia, nosotros analizamos la noticia que está ocurriendo, No, y que ese es hacemos aportes nuevos a ese tema. exactamente, esa es la idea. Y lo otro, Margarita, es que con el tema de las redes sociales, pues hay que tener una visión muy objetiva porque estamos hablando de la libertad de expresión, que es un derecho fundamental, un derecho, está en la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y esto es un elemento indispensable para establecer realmente esa democracia auténtica, ¿no? Entonces hay que incentivar la pluralidad mediática, empoderar a los ciudadanos y hacer que el ejercicio del periodismo sea más, más a conciencia, que es lo que lamentablemente se han olvidado los medios tradicionales, como en este caso, el de New York Times y otros, por no citarlos a todos, que toman partido de las posiciones de una postura o de la otra y quieren vender algo que no es. He visto cómo se ensañan con el tema de Venezuela cuando deben es de promover la objetividad y la imparcialidad, Claro, que es lo que estamos buscando. Entonces, no estamos elogiando un gobierno, repito, lo he dicho en exacto. otras ocasiones, estamos viendo cómo se viola la soberanía de un pueblo que debe resolver sus asuntos allá, ellos, como sea. Que sí, que Exacto. no, que hubo fraude, que no lo hubo.
Eso es tema de ellos y tienen que saberlo resolver. No tiene por qué meterse Estados Unidos, ni Panamá, ni Europa, ni nadie. Nadie. Es algo De que total debe. acuerdo. Vamos a ver el siguiente segmento. Veamos. Ha sido tal que a pesar de las sanciones y la guerra económica, siguen siendo un actor clave en la política latinoamericana. En este contexto, la protesta frente al New York Times adquiere un significado aún más profundo. No solo se trata de un grupo de personas expresando su descontento, sino de un acto de solidaridad internacional. Es una muestra de que a pesar de la propaganda y la desinformación, hay quienes están dispuestos a luchar por la verdad y a defender a aquellos que se encuentran bajo ataque. Los manifestantes también dirigieron su ira hacia los medios de comunicación que, en su opinión, han manipulado la realidad para servir a los intereses de las élites. El New York Times, en particular, ha sido acusado de ser uno de los principales responsables de la campaña de desinformación contra Venezuela. Los manifestantes señalaron que este medio ha minimizado las dificultades económicas impuestas por las sanciones, al tiempo que amplifica las narrativas negativas sobre el gobierno de Maduro. Esta crítica a los medios no es nueva. A lo largo de la historia, los medios de comunicación han sido utilizados como herramientas de propaganda por aquellos en el poder. Desde la manipulación de la información durante la Guerra Fría hasta la cobertura sesgada de conflictos en el Medio Oriente, los medios han jugado un papel crucial en la conformación de la opinión pública y en la justificación de las acciones de los gobiernos. El mensaje que emerge de estas movilizaciones es claro. Los pueblos del mundo no están dispuestos a aceptar pasivamente las narrativas impuestas por los medios de comunicación. Están dispuestos a alzar su voz y a luchar por la verdad, incluso cuando esto significa enfrentarse a alguno de los actores más poderosos del mundo. En este sentido, la protesta en Nueva York es un símbolo de esperanza, una señal de que la lucha por un mundo más justo continúa. Es así, Margarita. Y es que han tratado por todos los medios de sacar a Maduro como de lugar y hacer que haya esa verificación o esa ratificación de un triunfo que pues a todas luces ya se dio, ya lo han manifestado las autoridades específicamente, pero Estados Unidos se niega y de hecho llaman a María Corina Machado la candidata estadounidense. No, sí, Me... es que Sí, el rostro que se vio fue el de ella, el mundo quedaba sí, tapado. Ella para iba a nada. bordo de las camionetas, ella adelante y el pobre señor atrás, que no ni hablaba, no recuerdo ni siquiera cómo es el tono de su voz, porque la que gritaba por los micrófonos era ella. Entonces, todo estaba armado. Y esto, Margarita, es que de todas maneras es el modus operandi de Washington, ¿no? Sí, sí, Ya sí. en otras latitudes lo han hecho las llamadas revoluciones de colores, que ponen, Sí, hacen este tipo o generan este tipo de conflictos de desestabilización para poder exacto. meter su mano negra y lanzar esa desestabilización en los gobiernos. Ya lo han hecho en otras partes, en Siria lo hicieron, precisamente en Ucrania. Entonces, hay una serie de movimientos que siguen haciendo para provocar. Y mira una cosa interesante, de todos los candidatos, porque no fue solamente Edmundo González el candidato opositor, sino estaba Maduro con otros candidatos que se postularon, todos los candidatos aceptaron el triunfo de Maduro, menos María Corina. O sea, los únicos que dijeron que no y que había habido fraude fueron ellos. Los demás no. Bueno, Y, yo y tan diría, esas, a ver, perdón, no rotundamente que ellos aceptaron. Ellos aceptaron firmar el recurso contencioso, excepto uno, Hubo uno que no firmó, o sea, asistieron 9,
No fue Edmundo, nunca se ha presentado siendo el candidato de la oposición que se supone que gritó fraude, debía ser el primero que ante la justicia, que es el máximo órgano de la justicia, el que está actuando ahora, investigue la cosa. Bueno, pues él no ha aparecido, porque dice tiene miedo, que esto, que lo otro. Bueno, en definitiva, no ha aparecido nunca y ya está con orden de desacato por la Justicia Nacional de Venezuela, por no presentarse, que lo han citado oficialmente. No es que el resto de los candidatos aprueba que Maduro es el presidente. Ellos firmaron que se investigue y se hagan las pericias para demostrar realmente si fue Maduro o si fue Edmundo González. Y hay uno de ellos que no firmó, pero sí fue allí, dio la cara, que eso me parece a mí que es un gesto de honor y de respeto a la justicia de su país, cosa que no ha hecho Edmundo González. Además, Ivette, ya para cerrar este tema, creo que lo que ocurrió el 28 de julio en Venezuela, en estas elecciones con el escrutinio de cientos de observadores internacionales, pone de manifiesto que Estados Unidos no respetó a esas personas que fueron de diferentes países y de diferentes colores políticos y tendencias a observar como veedores cómo se iba a desarrollar esos comicios electorales. No respetó eso ni la derecha, ni Corina Machado, ni Estados Unidos, ni todos los que sean estos presidentes lacayos que se han alineado para querer propugnar, o sea, impugnar los resultados. Sin embargo, Estados Unidos desconoció esa voluntad democrática del pueblo venezolano y lo han denunciado en todos lados por ahí. Por eso me parece que ante esta gran embestida tiene una importancia extraordinaria el respaldo de esas organizaciones integradas de Estados Unidos, gritando el no a la intervención en Venezuela. Así que eso pase en las entrañas del imperio del norte es realmente algo muy revelador y que llena de optimismo a los que todavía creemos en que haya justicia en el mundo. Así es que creo que hay muchas cosas que están por ver todavía. Se van cayendo una a una las mentiras. Sí, bueno, claro, Margarita. Hasta aquí creo que hicimos un paseo, un panorama hemos ofrecido de los acontecimientos de repercusión internacional que están sucediendo, de las elecciones de Venezuela, sobre todo en el interior de Estados Unidos. Y quiero ante todo agradecer a la audiencia por los minutos que nos han regalado de su tiempo para escuchar estos comentarios e invitarlos a que también puedan expresar los suyos. Este es un programa interactivo. Ustedes pueden también opinar y nosotros vamos a tener en cuenta sus opiniones. ¿Sí, Beth? Así es, Margarita. Le damos las gracias a nuestra audiencia que siempre nos sigue, nos comenta lo que acabamos de contarles y de darles ese sentimiento de gratitud que si no fuera por ustedes, pues no estaríamos nosotras aquí. Por ahora, pues los dejo con la frase del día. Los pueblos de la tierra no solo deben elegir al hombre que los conduzca, deben saber cuidarlo de los enemigos que tienen en las antesalas de todos los gobiernos. Lo dijo Evita Perón. Así que, bueno, nos vemos. Y hasta que nos volvamos. Un orgullo de Argentina. Así es, Margarita. Así que nos vemos hasta que nos volvamos a encontrar.